Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a esta clase que trata sobre la extracción por solvente, que es el segundo método de separación que vamos a ver en este curso, donde vamos a tratar algunos aspectos y conceptos teóricos y también algunas aplicaciones. En realidad, la extracción por solvente es una de las técnicas más utilizadas para la separación de compuestos en muestras. Es la química analítica y también es ampliamente utilizada en la química industrial, en algunos procesos industriales como la separación del cobre. Desde procesos hidrometalúrgicos se separa el cobre a través de la formación de un compuesto complejo y se extrae en un solvente orgánico, que en este caso son solventes industriales. En el caso de la química analítica se ocupan solventes distintos. Se ocupan solventes en general no clorados, de bajo impacto ambiental, como el hexano, y solventes que no sean miscibles en agua, de tal manera de producir una separación efectiva del analito del resto de la muestra, o los analitos del resto de la muestra. En primer lugar, la extracción con solvente se conoce en el ámbito de la química analítica como también extracción líquido-líquido, ya que la separación de los analitos se lleva a cabo entre dos líquidos que son inmiscibles entre sí. Y también se abrevia con la sigla SX del inglés Solvent Extraction. El método de separación se basa en la distinta solubilidad que existe entre un compuesto, entre distintos compuestos, por la solubilidad entre dos fases líquidas que son inmiscibles. En este caso, lo que vamos a tener en cuenta es que los dos líquidos empleados en la separación deben ser no miscibles, es decir, su densidad debe ser bastante apreciable, la diferencia de la densidad debe ser bastante apreciable como para que no se mezclen entre sí. Y se forma una capa o una interfase claramente definida entre ambos solventes. Se produce una transferencia de masas, en tercer lugar, de una sustancia que es el soluto o el analito, ¿ya? Y este se reparte de acuerdo a su solubilidad en estas dos fases líquidas o dos solventes. Por una parte se dice que existe una fase líquida 1, que es de distinta densidad y de la fase líquida número 2 o del solvente número 2. Como ambas fases son inmiscibles entre sí, ¿ya? Y tienen distinta densidad, una fase va a quedar sobre la otra y entre ellas se va a apreciar una clara interfase que limita el espacio entre ambos solventes. El caso más común en este caso es una fase acuosa, ya que se separa de una fase orgánica, la cual puede estar empleado con solventes tales como el hexano, el octano, el decano. También se usa también algunos solventes cíclicos como el ciclohexano, ciclohexeno, ¿ya? Y otros solventes también que pueden ser apropiados. Esta técnica de extracción por solvente, al igual que la anterior que revisamos en la clase pasada, la extracción en fase sólida, también se puede utilizar para aumentar la concentración o preconcentrar analitos desde una muestra. Bien, con respecto a los solventes utilizados, algunos solventes que son o han sido utilizados, los cuales no son los actualmente favoritos debido a su daño en la capa de ozono, son el tetracloruro de carbono, el cloroformo y el diclorometano, los cuales deben ser evitados de usar. Los solventes menos tóxicos son la isobutilmetilcetona, representada también por las siglas MIBC, el N-hexano, el éter etílico, el benceno y el octanol. Hay que tener en cuenta que la mayoría de estos solventes son líquidos inflamables.
En procesos industriales, donde esta extracción por solvente es un proceso altamente utilizado, se ocupan solventes un poco menos refinados como la benzina o el queroseno industrial. Aquí se aprecia una representación esquemática de dos fases, la fase 1 que está por sobre la fase 2, eso quiere decir que la fase 2 tiene una mayor densidad y es invisible con la fase 1. Y vemos también que existe un soluto, el cual se encuentra en la misma composición o en la misma estructura molecular que en las dos fases. O sea, el mismo soluto se va a repartir entre la fase 2 y la fase 1. Y están intercambiados los subíndices. Este sería S sub 1 y aquí abajo estaría el S sub 2, que representa la concentración del soluto en la fase 2 y en la fase 1 respectivamente. Es necesario hacer notar que aquí también se distingue la interfase entre ambos solventes, la cual para realizar una apropiada extracción del soluto es necesario aumentar la superficie de contacto, permitiéndose hacer una emulsión durante el proceso de extracción. Eso quiere decir que estas dos fases se agitan para formar una clara emulsión entre ellas dos, aumentar la superficie de contacto o aumentar esta interfase, la superficie de esta interfase, para permitir un intercambio más rápido de los solutos entre estas dos fases. También es necesario hacer notar que el mismo soluto se va a repartir a distintas concentraciones en cada una de estas fases de acuerdo a sus propiedades de solubilidad y a sus propiedades químico-estructurales. En general, los compuestos con grupos funcionales de alto momento dipolar o con grupos funcionales iónicos tienden a quedarse en la fase acuosa. Sin embargo, compuestos altamente moleculares, con uniones covalentes, sin cargas en su superficie y con momentos dipolares relativamente más pequeños, tienden a disolverse ampliamente en las fases orgánicas. Comúnmente se piensa que la fase orgánica se encuentra en la parte superior. Sin embargo, esto depende de su densidad. Por ejemplo, en una fase orgánica utilizada como el ciclohexano tiene una densidad menor que el agua y por lo tanto se ubicaría en la parte superior. En contraste, solventes como el diclorometano, que tienen una densidad mayor que 1, es decir, son solventes cuya densidad es mayor que el agua, al hacer este proceso, estos solventes quedan ubicados en la parte inferior del embudo de decantación. En química analítica se usa generalmente un embudo de decantación, ya que contiene una válvula de salida en su parte inferior, la cual permite la evacuación de la fase 2, en este caso, o de la fase más pesada. Bien, en química analítica y la química preparativa, la extracción por solventes se usa ampliamente para, por ejemplo, tratar pequeñas cantidades de analitos y para poder aumentar su concentración. También se usa para la separación de algunos compuestos en mezclas complejas, donde la matriz de la muestra o sus acompañantes del analito se presentan como interferentes durante su determinación. Algunos ejemplos de la extracción por solvente ampliamente utilizada es, por ejemplo, la separación de aceites esenciales o también de algunos pigmentos en extractos naturales. La concentración también y separación de algunos fármacos, como hormonas, y también desde líquidos corporales, como orina, saliva, sangre, es ampliamente utilizada. También se usa en la separación y aumento de la concentración de algunos metales, por ejemplo, metales pesados, ampliamente o altamente tóxicos para la salud de las personas, y se separan mediante la formación de complejos neutros, que son
ampliamente extraíbles en solventes orgánicos. También se usa para la extracción de compuestos orgánicos disueltos y suspendidos en muestras líquidas. Por ejemplo, los hidrocarburos policíclicos aromáticos y otros compuestos de amplia relevancia ambiental. También se usa para la separación de algunos compuestos orgánicos en efluentes industriales o residuos industriales líquidos, en aguas superficiales, en agua de lluvia y en aguas subterráneas. Algunos dispositivos que se usan para la extracción por solvente son, como ya les mostré, este embudo de decantación que contiene una apertura con tapa en la parte superior y tiene una llave de salida en la parte inferior. Esto permite claramente poder evacuar la fase más pesada o la fase inferior. De estos embudos de decantación existe una gran gama de productos y se pueden encontrar con volúmenes de 100 mililitros hasta tan pequeños como unos pocos mililitros. También es posible realizar una separación por solvente cuando se ocupan pequeños tubos, como los llamados tubos Eppendorf, que tienen una pequeña tapa, y al separarse estas dos fases, la fase orgánica y la fase acuosa, es posible separar la fase mediante una micropipeta o también una pipeta Pasteur. Algunos dispositivos de alto volumen que separan en forma continua ya son estos llamados dispositivos Soslek. Estos dispositivos Soslek consisten en dejar una muestra en fase acuosa, por ejemplo. Acá se coloca un solvente orgánico, como el N-hexano, y se hace burbujear aire, por ejemplo, o un gas inerte, de tal manera de producir una agitación constante. El solvente es evaporado, ya se calienta acá, se evapora, ya, y el solvente va condensando en la parte superior y va cayendo nuevamente y arrastrado por la corriente de gas, ya, y se produce nuevamente una emulsión acá. La fase orgánica que va cayendo en este recipiente lateral se calienta y es nuevamente evaporado y nuevamente condensado en la parte superior y vuelve a caer. Así, los compuestos que son solubles en solvente orgánico van quedando retenidos y van siendo preconcentrados en el recipiente lateral. Otro dispositivo bastante utilizado, denominado dispositivo Soslek para mayor volumen, consiste en colocar una muestra en este sector, donde se coloca la muestra con fase acuosa, por ejemplo, ¿ya? Y acá abajo un solvente orgánico, ¿ya? Que se carga acá y este se comienza a calentar. Al calentarse el solvente orgánico, es evaporado y luego es condensado en un condensador ubicado en la parte superior, el cual gotea, ¿ya? Y va arrastrando todos los compuestos orgánicos de la muestra. Luego llega acá y por vasos comunicantes vuelve a caer aquí al recipiente y este vuelve a ser evaporado. Esto permite utilizar un pequeño volumen de solvente orgánico y reciclarlo a través de la muestra sólida o a través de una muestra líquida. Lo más importante es que ese solvente sea más pesado que la fase acuosa. Por ejemplo, el diclorometano. Estos son los dispositivos Soslek que hacen esta separación en forma continua. Bien. También existen algunos dispositivos ya automatizados en los cuales se puede colocar la muestra en la parte superior y en esta existen también los solventes que uno puede colocar acá en la parte superior y este equipo en forma automatizada dispensa los solventes en las muestras que uno tiene almacenado en la parte de los tubos superiores y los agita. Los agita mediante movimientos centrífugos y alternantes de tal manera que se produzca esa emulsión. Y luego lo separa automáticamente a través de un fotodetector que detecta la interfase.
para solamente evacuar la fase orgánica donde fueron extraídos los analitos. Y esta se recoge en su parte inferior, lo cual se denomina el depósito de extractos. Por lo tanto, la extracción por solvente puede realizarse en forma totalmente automatizada. Los solventes más utilizados, según su constante dieléctrica, son el agua, con una constante dieléctrica de 78,36, el diclorometano y el cloroformo, menos utilizados debido a que contienen cloro en su estructura y por lo tanto su evaporación hacia la atmósfera va a producir un daño irreparable en la capa de ozono. Donde su constante dieléctrica es comparativamente inferior a la del agua y por lo tanto tienden a ser solventes invisibles con el agua y de mayor densidad que el agua. Por lo tanto, en un procedimiento de extracción por solvente, estos se ubican en la parte inferior del embudo de decantación. Otros solventes como el tolueno, el tetracloruro de carbono, la isobutilmetilcetona, tienen constantes dieléctricas muy bajas, ya del orden de 2, y por lo tanto tienden a separarse en forma mucho más apropiada del agua. Sin embargo, todos estos solventes fueron o son ampliamente utilizadas para los procesos de extracción por solvente. También se puede realizar una extracción por solvente utilizando el dióxido de carbono en estado líquido, para lo cual debe mantenerse con una presión sobre los 45 atmósferas. A alta presión, el dióxido de carbono no se gasifica y mantiene un estado líquido, y siendo un solvente altamente apolar. Lo interesante del trabajo con dióxido de carbono es que no produce residuos de solventes orgánicos, ya que al momento de evaporarse, al terminar la extracción, ya se evapora totalmente, no dejando ningún residuo en los compuestos extraídos. El uso de la extracción con dióxido de carbono líquido se denomina una extracción subcrítica. Algunos la denominan supercrítica, pero en este caso del dióxido de carbono uno necesita solamente la mantención de una presión y no el calentamiento abrupto del dióxido de carbono. Y por lo tanto, las condiciones de trabajo del dióxido de carbono serían subcríticas, bajo el punto crítico. Bien, en química industrial también, como les manifesté, se utiliza bastante la extracción por solvente para la extracción de cobre en los procesos hidrometalúrgicos, después del proceso de lixiviación, de la disolución ácida de cobre, ya se produce una extracción por solvente y ahí sí se puede separar el cobre del hierro, del arsénico, del plomo, del zinc y de otros metales, del sulfato, por ejemplo, y es concentrado desde una concentración aproximadamente desde 0,4 gramos por litro hasta 60 gramos por litro a través del proceso de extracción por solvente. Y esto permite luego llevarlo al proceso de electrólisis. Bueno, también se ocupan, por ejemplo, para la purificación de otros metales y el lavado también del carbón mineral, para extraer algunos compuestos altamente nocivos como los hidrocarburos policíclicos aromáticos y también el azufre elemental que se encuentra en el carbón mineral. Cuando se usa, por ejemplo, cuando se realiza una descafeinización del café, generalmente se usan procedimientos que utilizan el dióxido de carbono, el cual es un solvente no tóxico a alta presión y que no deja residuos, sobre todo en alimentos como el café. Y sirve para la extracción de algunos compuestos alcaloides desde los alimentos, tales como la cafeína. También se usan la extracción por solvente como procesos desmanchadores y bloqueadores industriales. Entonces, en química industrial se utilizan bencinas no aromáticas o aromáticas, tales como el queroseno, el K30 y el D60, que son solventes ampliamente utilizados en la industria. En conjunto con eso, cuando se quiere extraer algunos metales, se usa una mezcla de queroseno con agente complejante, por ejemplo, la 8-hidroxiquinoleína, que permite la extracción en fase orgánica del cobre en la industria hidrometalúrgica.
Algunos solventes más usados en minería son el LIX, ¿ya? Y el Kelex, que son las marcas registradas de estos agentes complejantes, que son complejantes que forman eh, compuestos complejos con principalmente el cobre y se utilizan en la minería del cobre. Bien, si uno considera el cuerpo humano, uno también podría considerar al cuerpo humano como un reactor de extracción por solvente. Por ejemplo, en la bicapa lipídica, en la membrana celular, existe una abundancia de fosfolípidos eh, y que son fluidos, ¿ya? Son membranas fluidas, ¿ya? Que pueden comportarse como solventes que extraen o retienen altamente compuestos altamente apolares. Además, en el tejido adiposo, donde se encuentran principalmente los depósitos de lípidos en los lipocitos, ya también se va a encontrar una alta cantidad de fosfolípidos, de ácidos grasos y algunas otras grasas, algunos compuestos también aromáticos y que son capaces de comportarse como un fluido y retener una alta variedad de compuestos apolares. También en el tejido nervioso, por su alta densidad en fosfolípidos, ya que las neuronas tienen una alta superficie dada por los axones y por las dendritas, se comportan los fosfolípidos también como agentes fluidos o como solventes de extracción para retener algunos compuestos de tipo apolar. Por lo tanto, cuando en el cuerpo humano una persona ingiere algún compuesto apolar de naturaleza tóxica, ¿ya? Estos se van a concentrar principalmente en el tejido adiposo, en el tejido nervioso. Y también van a producir efectos a nivel de membrana celular. Por eso, los primeros síntomas de intoxicación con solventes, por ejemplo, orgánicos, son mareo, náuseas, sueño, ¿ya? Y dificultad para las actividades motoras como el habla, ¿ya? El desplazamiento y la sincronización fina. Lo cual indica que claramente las sinapsis nerviosas y las neuronas son los tejidos objetivos de estos compuestos. Bien, algunas aplicaciones también de la extracción por solvente, por ejemplo, en la naturaleza. Si nosotros consideramos no al cuerpo humano, sino que la biota, también se producen algunos procesos de bioacumulación. La bioacumulación consiste en que algunos compuestos, generalmente contaminantes, que son liposolubles o son apolares, se reparten ya entre el tejido altamente hidratado, por ejemplo, los músculos, la orina, ¿no es cierto?, que son fluidos, ya, y el tejido adiposo, como son, por ejemplo, anteriormente dije, los lipocitos, las neuronas y en general tejidos que guarden una alta concentración de tejido graso. Algunos compuestos que se incorporan en estos tejidos son los pesticidas organoclorados, por ejemplo, el pentaclorofenol, que es un impregnante de madera, algunos herbicidas como el triclorofenol y algunos subproductos, insecticidas como los fosfoésteres, el DDT, paratión, lindano, también algunos aditivos de combustibles, ya como el tetraetilplomo y algunos otros aditivos que se usan actualmente en la benzina. También algunos aditivos del plástico, el papel, como el difenilo, policlorados, aislantes eléctricos, también como polifenilos policlorados. Bien, como ustedes deben haber escuchado, las dioxinas, que son compuestos altamente tóxicos, que pueden encontrarse en efluentes o como producto de alguna combustión de plásticos que contienen cloro o solventes organoclorados, también pueden concentrarse altamente en el tejido adiposo y en el tejido nervioso. Y por lo tanto, por su naturaleza altamente apolar, tienden a permanecer en la naturaleza en los tejidos con mayor concentración de grasas o en la materia orgánica en descomposición, la cual es altamente apolar. Algunos compuestos organoclorados, fosfoésteres, ya algunos
esteroides, por ejemplo, derivados del ciclopentano-fenantreno, como el colesterol, la testosterona, la cortisona, todos estos compuestos aromáticos altamente apolares, muy apolares, tienden a permanecer en los tejidos adiposos. En cambio, existen algunos alcaloides, ya que tienen algunos grupos funcionales que son un poco más polares, tienden a permanecer a eliminarse rápidamente a través de la orina. Pero existen otros alcaloides que de acuerdo a su valor pH, ¿ya? Por ejemplo, la neotina, la cafeína, ¿verdad? La heroína, la codeína, la morfina, todos estos alcaloides que tienen esta estructura, ¿ya? Esta estructura de ciclos nitrogenados, tienden también a concentrarse o aglomerarse en el tejido adiposo. También otros compuestos naturales como los terpenos, ya el alcanfor, el farnesol, la vitamina A y el caucho natural son compuestos altamente apolares que tienden a disolverse en solventes orgánicos y por lo tanto tienden también a acumularse en tejido adiposo. Aquí tenemos, por ejemplo, a la madera, considerado como una matriz, y la madera puede tener distintos tipos de compuestos, ¿ya? Que pueden ser separados aquí en la columna de la derecha por distintos métodos de extracción, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos la extracción por solvente resaltada en color relativamente eh, oscuro. Aquí tenemos una extracción en éter. Eso quiere decir una extracción tipo Soslec continua, que es una extracción por solvente, directamente de las maderas, donde se usa el éter como solvente de extracción. ¿Qué compuestos se van a extraer desde la madera? Obviamente algunos ácidos grasos, ¿ya? También algunos aceites, algunas grasas, algunas ceras, resinas, ácidos resínicos y esteroles. Todos esos compuestos, ese tipo de compuestos, van a ser extraídos en solventes orgánicos como el éter. También algunas grasas o ácidos grasos insaturados y también algunos ácidos grasos saturados. Por último, algunos ejemplos son el ácido oleico o el ácido linoleico. Entonces, todos estos compuestos altamente apolares o grupos de compuestos altamente apolares tienden a extraerse y solubilizarse cuando uno usa solventes apolares como el éter. En contraste, cuando uno hace una extracción con agua desde la madera, que también tiene sus nichos, que también que son insolubles o apolares, puede extraer compuestos altamente solubles en agua. Por ejemplo, algunos azúcares, proteínas, alcaloides y también material inorgánico. Por ejemplo, algunos cationes como el calcio, el magnesio, el aluminio, el potasio y el sodio. Y algunos aniones, tales como el cloruro, los nitratos, el sulfato y los fosfatos, altamente presentes en la madera. También dentro de los carbohidratos se pueden extraer con agua algunos monosacáridos y otros materiales. Por ejemplo, la arabinosa, la galactosa, rafinosa, son azúcares de mayor complejidad que la glucosa, pero que son altamente solubles en agua, por el hecho de contener grupos OH o grupos hidroxilo en su superficie. Entonces, claramente, esta proyección marca o comprueba que algunas matrices o muestras tan complejas como la madera pueden empezar a tratarse de tal manera de separar compuestos que son altamente insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos y otros que son solubles en agua. Y cuando se realice la extracción por solvente, todos estos compuestos o estos tipos de compuestos van a quedar separados. ¿Cuál es la teoría y los conceptos que están asociados en la extracción por solvente? Vamos a suponer que tenemos un soluto S, el cual lo vamos a representar con una letra S mayúscula, el cual es puesto
en el equilibrio entre dos fases, que son inmiscibles entre sí, la fase 1 y la fase 2, donde la fase 1 la vamos a considerar como una fase acuosa y la fase 2 será considerada como una fase orgánica o con un solvente apolar inmiscible en agua. Este compuesto se reparte entre esas dos fases y cuando uno calcula la concentración que existe en cada una de las fases y saca un producto de ellas o una división de estas concentraciones, es posible obtener un coeficiente de reparto, que representaría casi una ecuación, una constante de equilibrio de este soluto entre las dos fases. Por lo tanto, esta constante de reparto del soluto S, que se reparte entre la fase 2 y la fase 1 en distintas concentraciones, estaría representado por la división entre la concentración del soluto en la fase 2 dividido por la concentración del soluto en la fase 1, ambas inmiscibles entre sí. Y se produce un delta de concentración. Si este compuesto es altamente soluble en la fase orgánica, la concentración del soluto va a ser mucho mayor en la fase 2 que en la fase 1, y esta constante de reparto, o el coeficiente de reparto, tenderá a ser mayor que 1. Al contrario, cuando este soluto es más soluble en la fase acuosa, o sea, en la fase 1, con respecto a la fase 2, este coeficiente de reparto será menor que 1 y tenderá a tener valores bastante bajos. Este coeficiente de reparto es un excelente índice para determinar si un compuesto puede ser separado entre dos solventes o mediante extracción líquido-líquido. Este coeficiente de reparto se determina experimentalmente en las siguientes condiciones. Primero, debe ser determinado a una temperatura constante, debido a que, como ya sabemos, la solubilidad de un compuesto en un solvente determinado depende de su temperatura. Por lo tanto, para determinar este equilibrio o este coeficiente de reparto, debe permanecer la temperatura constante. Para representar la solubilidad de este soluto en los dos solventes, ya sea en el solvente acuoso y en el solvente orgánico. También la presión debe ser constante, debido a que alguno de estos solventes, principalmente el solvente orgánico, al tener una presión de vapor, va a tender a evaporarse. Por lo tanto, la presión debe ser constante. Segundo, el soluto no debe ser iónico. Eso quiere decir que la forma molecular del soluto debe mantenerse constante entre las dos fases. La fase 2 debe contener al mismo soluto con la misma estructura molecular que el soluto de la fase 1. Después vamos a ver más adelante que existen formas de calcular o de desplazar los equilibrios cambiando la forma molecular del soluto. Entonces, también la concentración del soluto debe ser similar a la actividad. Eso quiere decir que las concentraciones que se trabajan o que son válidas para esta expresión tienden a ser relativamente bajas. Una forma bastante habitual de representar este coeficiente de reparto es la expresión de los coeficientes de reparto de distintos compuestos entre dos solventes. El octanol como solvente orgánico y el agua como solvente polar. El coeficiente de reparto entre octanol y agua estaría representando un índice o un cociente entre las dos concentraciones, entre un solvente altamente apolar como el octanol y un solvente altamente polar como el agua. Estos constantes o este coeficiente de reparto octanol-agua en general son utilizados, por ejemplo, para conocer en forma preliminar la potencial toxicidad de un compuesto, asumiendo que los compuestos altamente
neurotóxicos tienden a tener un coeficiente de reparto octanol-agua relativamente alto. Por lo tanto, el N-octanol se usa debido a que es un compuesto orgánico que simula bastante bien el material lipídico de la biota, o en partículas o en sedimentos orgánicos. También este coeficiente se usa para simular o predeterminar un carácter hidrofóbico de una sustancia, ¿ya? Y su tendencia o afinidad a disolverse en fases lipídicas o fases apolares. Entonces, ¿existe alguna clasificación de los tejidos grasos animales? Por ejemplo, los compuestos que tienen un KOW, o sea, un coeficiente de reparto entre octanol y agua, que tiene un valor mayor a 5, tienen una muy alta afinidad por tejido graso o adiposo. En cambio, los que tienen una KW o OW bajo 1 se dice que tienen una afinidad por el tejido adiposo muy baja. Y existen también algunos valores intermedios. Profe, disculpe, Sí. ¿podría explicar en la página anterior que decía a qué se refiere con la afinidad a la grasa, creo que era? ¿Al A tejido los tejidos graso? grasos. Si uno quiere determinar como un estudio toxicológico, por ejemplo, en bioquímica se trabaja con mucha toxicología, ¿ya? Y usted quiere determinar si un compuesto es potencialmente más tóxico neurológicamente que otro, es posible que pueda utilizar su coeficiente de reparto entre octanol y agua. Entre mayor ese coeficiente de reparto entre octanol y agua, va a significar que ese compuesto tiene mayor afinidad por el tejido adiposo o por el tejido nervioso, que contiene mucho fosfolípido y por lo tanto va a ser un excelente fluido para atraer a este tipo de compuestos, ¿ya? Entonces, si uno quiere ver, por ejemplo, cuál será más tóxico, el benceno o el tolueno, uno podría comparar sus coeficientes de reparto octanol-agua y ver cuál de ellos tiene más afinidad por solvente orgánico, por el octanol. Y eso va a decir qué tanto más tóxico o más potencialmente más tóxico y más factible de ser neurotóxico es el compuesto. No sé si se entiende. Uno puede utilizar este coeficiente de reparto octanol-agua como una medida de un compuesto que va a irse ya sea al sistema neurológico o se va a eliminar inmediatamente por la orina. Si se elimina rápidamente a través de la orina, quiere decir que no se solubiliza en tejido adiposo, no, va a tender a no permanecer o a permanecer tiempo muy corto en el organismo y va a ser eliminado a través del sistema natural de eliminación de compuestos solubles, como es la orina. En cambio, si el compuesto permanece en el organismo, va a tender a quedarse en tejidos, ¿ya? Y uno de los tejidos más indicados para compuestos apolares es el tejido nervioso o el tejido adiposo. No sé si se entiende la explicación. Sí, profe, se entiende bien. Gracias. Ya. Bien, pasemos ahora a la teoría de la extracción con solventes. ¿Ya? Vamos a suponer que tenemos un solvente 1, que va a ser agua, y un solvente 2, que va a ser un solvente orgánico. ¿Ya? Y ambos solventes van a estar, van a tener o se van a usar con un determinado volumen. En este caso, el volumen de la fase acuosa, yo la vamos a representar con una V acuoso, sub AC. Y el volumen orgánico que va a ser empleado va a ser representado como el volumen ORC, o sea, sub-ORC, o el volumen de solvente orgánico. Y vamos a suponer que el solvente contiene un soluto, que lo vamos a representar como S, y que tiene N moles disueltos en el solvente acuoso, y que ese mismo soluto, de la misma estructura molecular, no contiene al inicio en el volumen orgánico, ¿ya? O sea, que este soluto estaba contenido en la muestra de agua. Luego se combina esa muestra de agua con un volumen determinado, BAC, con un volumen orgánico,
de un solvente orgánico, que no vamos a indicar. Puede ser hexano, puede ser ciclohexano, puede ser cualquier solvente. Éter también. Entonces, nosotros podríamos representar con una Q la fracción molar, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, en primer año utilizaban la fracción molar, ¿ya? Y esa fracción molar es una fracción remanente del soluto en el volumen acuoso, o sea, en la fase acuosa, después de la extracción. Entonces, vamos a suponer que se mezcla esa fase acuosa que contiene este soluto con un volumen determinado de solvente acuoso, se revuelve, ya se agita en un embudo de decantación para producir una emulsión y luego se deja en reposo para que se forme la interfase. Luego de que permanece un periodo en reposo y se separan las interfaces, ya vamos a tener las dos siguientes condiciones. La primera condición está aquí a la izquierda, que sería que la concentración del soluto ese en la fase acuosa va a ser igual a la fracción molar de ese soluto en la fase acuosa y multiplicado por su masa y dividido por el volumen. Entonces, la masa partido por el volumen sería la concentración y multiplicado por Q, que sería la fracción molar. En forma análoga, la concentración del soluto, después de la extracción en el solvente orgánico, va a ser igual a 1 menos Q, que sería la fracción del soluto en la fase orgánica, ¿ya? Como la Q acuoso sería la fracción molar en la fase acuosa, 1 menos Q acuoso sería la fracción del soluto, la fracción molar del soluto en la fase orgánica. Y eso multiplicado por la masa del soluto dividido por la fracción orgánica, el volumen orgánico. Bien, esta masa del soluto es la masa inicial, ¿no es cierto? Que se multiplica por las fracciones molares respectivas de cada una de las fases. Por lo tanto, estas dos masas serían iguales. Ahora, voy a representar la ecuación anterior, que era el coeficiente de reparto, que era igual a la concentración del soluto en la fase orgánica partido por la concentración del soluto en la fase acuosa. Y ahora lo que voy a hacer, voy a colocar, aquí sería, en el numerador voy a colocar esta expresión del soluto, la concentración del soluto en la fase orgánica, que está acá en el numerador. Y en el denominador voy a colocar la expresión matemática del soluto en la fase acuosa. Entonces me quedaría Q acuoso por M partido por el volumen acuoso. Ok, entonces como tengo que M es la misma cantidad, que es la cantidad inicial, la puedo simplificar. Quedándome que el Q acuoso, ahora voy a despejar este Q acuoso, ¿ya? Va a ser igual al volumen acuoso dividido por la sumatoria del volumen acuoso más la constante de reparto o el coeficiente de reparto por el volumen orgánico. Y esta es la expresión de la fracción molar del soluto que queda remanente en la fase acuosa. Okay. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Ahora, ¿qué sucede cuando este ejercicio se hace dos veces? Eso quiere decir, se hace una separación en una fase orgánica, se extrae un soluto a la fase orgánica y luego de extraer en la fase orgánica se somete nuevamente el remanente de la fase acuosa, que lo calculamos anteriormente, en una nueva fase orgánica. ¿Ya? Eso quiere decir que es un proceso iterativo, que se realiza una vez, se separa el solvente orgánico y luego el solvente acuoso, que quedó remanente, con soluto remanente, se somete a un nuevo volumen de fase orgánica. Entonces, uno podría decir que este proceso se sometió dos veces a la misma muestra. Cuando el proceso se somete dos o tres o cuatro veces,
la expresión matemática de la extracción de la fase remanente o la fracción molar remanente quedaría de la siguiente manera. La fracción molar del soluto en la fase acuosa remanente sería igual a la división entre el volumen acuoso dividido por el volumen acuoso más el coeficiente reparto por el volumen orgánico total, y esto dividido por 2. Eso quiere decir que el proceso se realizó 2 veces, porque el volumen orgánico total, por ejemplo, si fueran 100 ml, se realizó en 2 tandas o en 2 etapas de 50 mililitros cada una. Y ahora todo el producto de la fracción remanente se eleva al cuadrado. O sea, que si repito 2 veces el proceso de extracción, tengo que dividir el volumen orgánico total por 2, porque lo realicé 2 veces en la misma proporción, y elevo al cuadrado para calcular la fracción molar remanente en la fase acuosa. Si lo realizo 3 veces, tendría que dividir el volumen orgánico del solvente orgánico en 3. Por ejemplo, si hago con 100 mililitros, estos volumen, el K por el volumen total serían 100 dividido por 3, o sea, el K multiplicado por 33,33 ml. Y todo esto elevado a 3. Si realizo finalmente esto por 5 veces, por ejemplo, si tengo 100 ml y lo realizo en etapas de 20 ml, luego 20 ml más de solvente orgánico, después 20 ml más hasta completar 100 ml, lo realizo 5 veces, el volumen total, que sería 100, lo debo dividir por 5. Y todo este polinomio debe estar elevado a la quinta. Bien, y aquí está la ecuación general. La ecuación general estaría dada por que la fracción molar del soluto en la fase acuosa o lo remanente, la fracción molar remanente en la fase acuosa, estaría dado por la división entre el volumen acuoso más el volumen orgánico multiplicado por su coeficiente de reparto y dividido por el N, que es el número de extracciones que se realizaron. Y todo este polinomio debe estar elevado también a N. Vamos a ver un ejercicio. Por ejemplo, si se quiere extraer la cafeína, ¿ya? De café o de hierba mate, ¿ya? Y se extrae con un solvente como el benceno, ¿ya? Y se sabe que su coeficiente de reparto K de la cafeína entre benceno y agua es igual a 3. Eso quiere decir que tiene un coeficiente de un K benceno partido por agua igual a 3, un coeficiente de reparto. Ok, y se establece que el volumen inicial en el cual se mantiene la muestra acuosa es de 100 mililitros. Ok, y ahora se va a extraer con benceno. ¿Qué volumen de benceno? 500 mililitros. Y lo que se va a probar va a ser 2 tipos de extracciones. Realizar una extracción con benceno de 500 mililitros o realizar 5 extracciones con benceno, cada una de 100 mililitros. Si aplicamos la ecuación anterior, donde la fracción remanente sería igual al volumen acuoso partido por el volumen acuoso, más el coeficiente de reparto, que aquí sería 3 por el volumen orgánico. En este caso, si hacemos una sola extracción, aquí sería 500, ¿verdad? Y dividido por 1. Y todo esto elevado a 1. En el caso de las 5 extracciones, el volumen acuoso sería 100 ml, donde se encuentra la muestra. El coeficiente sigue siendo 3. El volumen orgánico sigue siendo 500, pero a diferencia de lo anterior, ahora se divide en 5, porque la extracción se hizo 5 veces. Y todo el producto de este polinomio tiene que ser elevado a 5 para establecer la fracción remanente en la fase acuosa.
Bien, los valores numéricos que se extraen acá, aquí sería en la condición A, una sola extracción de 500 ml sería 100, dividido por 100, que sería la fase acuosa, más 3, que sería la constante o el coeficiente de reparto, por 500, que sería el volumen total, y todo esto dividido por 1. Y todo el polinomio elevado a 1. Y eso sería 0,02062. Eso sería la fracción remanente en la fase acuosa. Por lo tanto, si uno quisiera calcular el porcentaje, puede decir que multiplica esta fracción remanente por 100 y me quedaría que un 6,2% de la cafeína queda remanente en la fase acuosa después de una extracción con 500 mililitros de benceno. Al contrario, en la fase orgánica se obtiene un 93,8%, que sería 1, si uno saca la fracción remanente, la fracción molar remanente en la fase orgánica sería 1 menos 0,062. Y eso da 0,938. Y por lo tanto, existe un 93,8% de la cafeína que fue extraída en la fase orgánica solamente realizando una extracción con 500 mililitros. Veamos qué sucede si se repite 5 veces la extracción, ahora con 100 mililitros en forma secuencial, hasta completar los 100 mililitros. El volumen acuoso no varía, sería igual a 100. Por lo tanto, 100 dividido en 100 más el coeficiente de reparto permanece en 3, 3. Y ahora es el volumen total de 500 mililitros de benceno y dividido por 5. Y si el producto de este polinomio lo elevamos a 5, queda una fracción remanente en la fase acuosa de 0,00098. Es decir, 9,8 por 10 elevado a menos 4 sería la fracción molar remanente en la fase acuosa. Lo que indica, si esto lo multiplicamos por 100, que tiene aproximadamente un 0,1% de remanente en la fase acuosa. Y por lo tanto, el extraído en la fase orgánica sería el 100 menos 0,1, un 99,9% de cafeína extraída. Conclusión de lo anterior, es más eficiente realizar un número de extracciones sucesivas, ¿ya? Y con menores volúmenes para gastar menor volumen de solvente orgánico, aunque signifique un trabajo un poquitito más tedioso. Eso quiere decir que en vez de realizar una sola extracción, la extracción se realiza a lo menos una vez, o dos, o tres, y eso ustedes deben de calcularlo, deben ser capaces de calcularlo, cuál sería el número de extracciones óptimas. Aquí hay otro ejemplo donde se extrae yodo. Ya al extraer yodo con la metil isobutilcetona, con el hexano, con el tetracloruro de carbono, ya aquí se tiene un coeficiente de reparto bastante alto, de 85. Eso quiere decir que el yodo es bastante apolar y se extrae mucho en solvente orgánico. Ahora las extracciones se hacen por 50 ml, desde 50 ml de una fase acuosa, y se extrae con tetracloruro de carbono a 50 mililitros. Si uno realiza una sola extracción con tetracloruro de carbono, la ecuación quedaría de la siguiente forma. La fracción remanente en la fase acuosa sería 50 mililitros de fase acuosa dividido por 50 mililitros de fase acuosa más el coeficiente de reparto, que sería 85 por 50 mililitros de fase orgánica o de tetracloruro de carbono. Y todo esto elevado a 1. Y la fracción remanente sería 1,16%. Eso quiere decir que la fracción extraída sería igual al 98,84%. Bien, al contrario, si se realizan dos extracciones de 25 mililitros,
ya me queda 50 dividido por 50 por 85, que es el coeficiente de reparto, y multiplicado por 50 y dividido por 2, porque son dos extracciones. Y el producto de eso elevado a 2. Y esto me queda que la fracción es 0,05454. Eso quiere decir por ciento, 0,054%. Y por lo tanto, la fracción extraída supera los 99,9%. Por lo tanto, se concluye nuevamente que es bastante más apropiado hacer mayor número de extracciones cuando el coeficiente de reparto es bajo. Sin embargo, cuando el coeficiente de reparto es bastante alto, como 85, en realidad lo que se mejora no es mucho, ya que ya con una sola extracción ya se extrae prácticamente el 100% del analito. En el caso de ser coeficientes de reparto menores, es más apropiado realizar la extracción más veces para mejorar el rendimiento de la extracción, si es que eso es apropiado o el objetivo. Bien, en general, el porcentaje remanente en la fase acuosa tiende a disminuir con una curva de tipo exponencial debido al número de extracciones. Eso quiere decir que entre mayor número de extracciones se realice dividiendo el volumen total, menor es la fracción remanente en la fase acuosa, o, dicho de otro modo, mayor es la fracción extraída. Sin embargo, esto, llegado a un número determinado, tiende a ser relativamente constante. Aquí vemos la fracción ahora extraída, el porcentaje de extracción, no la fracción remanente, o sea, sería el 100 menos el porcentaje no extraído o el remanente en función del número de extracciones. Y acá está con un coeficiente 1, ustedes se dan cuenta, con una extracción se extrae aproximadamente un 64% y con dos extracciones se aumenta al 75%. Al aumentar a 3 extracciones aumenta aproximadamente un 78%, con 4 extracciones se llega a 80%, 5 extracciones se llega a 82%, 6 extracciones a 84%, 7 extracciones a 85%, y acá tiende a permanecer relativamente constante. En cambio, cuando, por ejemplo, el último acá con una constante reparto igual a 4, tenemos que la pendiente inicial es bastante mayor, ya aumentando, por ejemplo, de un 83%, inmediatamente al hacer dos extracciones aumenta al 93%. Y al realizar 3 extracciones aumenta al 95%. Y luego tiende a aumentar lentamente hasta mantenerse constante. Por lo tanto, si uno quisiera determinar el número de extracciones que quiere realizar, es necesario tener en cuenta cuál es el valor de la constante, el coeficiente de reparto. Entre menor sea el coeficiente de reparto, más aporta el número de extracciones. Al contrario, entre mayor es el número de reparto, el coeficiente de reparto, el número de extracciones aporta cada vez menos a la extracción del compuesto desde la fase acuosa. Por lo tanto, uno tiene que decir, si quiero obtener, por ejemplo, de un compuesto de K igual a 4, superior al 90%, ya uno dice, en realidad solamente tengo que realizar al menos 2 extracciones. Si quiero llegar al 95, debería realizar 3 extracciones. Ahora, para un compuesto de coeficiente de reparto igual a 1, si uno quisiera obtener un 90%, esto sería claramente imposible. Habría que hacer demasiadas extracciones. Ya, por lo tanto, es bueno tener consideración de estos cálculos. Aquí vamos a ver un video en la cual se va a explicar, muy corto, de extracción por solvente, donde se va a explicar el procedimiento de extracción por solvente. Entonces tenemos un compuesto coloreado para que ustedes puedan ver esta extracción que se incorpora en un embudo de decantación por la parte superior. La llave está
cerrada y luego se incorpora una fase extractante o una fase orgánica, la cual queda en la parte superior y ahí se forma la interfaz. Eso quiere decir que el solvente orgánico tiene una densidad inferior a la densidad del solvente acuoso. Luego se invierte el embudo de decantación, se abre la válvula, se cierra ahí la válvula, se va abriendo para botar o expulsar el exceso de presión que se puede producir al agitar un solvente orgánico. Se sigue emulsionando y se van sacando continuamente el exceso de presión. Luego, una vez formada la emulsión, se deja en reposo por un tiempo y se logra ver cómo se separan las fases. Eso puede tardar algunos minutos. Aquí las fases están totalmente separadas y se extrae la parte inferior o el solvente acuoso remanente con su determinado compuesto. Y aquí está ahí está el límite, ahí se llegó al límite, se extrajo toda la fase acuosa y queda en la parte superior el solvente orgánico con el soluto extraído en la fase acuosa. Entonces ahí tenemos un soluto que tiene una determinada concentración remanente en la fase acuosa y luego otra parte del soluto es extraído desde la fase acuosa. Ahí se va a incorporar la fracción remanente de la fase acuosa y se va a realizar la extracción por solvente por segunda vez. Se incorpora ahora un solvente nuevo, ¿verdad? Eso quiere decir que el volumen del solvente total va a ser igual al volumen de solvente utilizado en la primera extracción más el volumen del solvente utilizado en la segunda extracción. Y el N en este caso sería igual a 2. Entonces, cuando se suman los dos solventes, se puede establecer cuál es el solvente extraído desde la parte inferior o la fase acuosa. Bien. Ustedes lo pueden ver después. Bien, ahora lo que vamos a ver son el efecto, voy a verla ahora, si no la puedo ver, el efecto de del valor pH en la extracción. ¿Ya? Y esto es bastante importante porque aquí ustedes van a aplicar el equilibrio ácido-base en un proceso de separación o el procedimiento de separación como la extracción por solvente. El pH es una variable bastante importante, sobre todo cuando los compuestos que uno va a extraer tienen propiedades ya sea ácidas o básicas. Por ejemplo, algunos ácidos grasos o bases como los alcaloides. Bueno, el valor pH determina si estas especies químicas están ya sea en su forma protonada o ácida o en su forma deprotonada o su forma básica. Y por lo tanto, tanto las formas ácidas o las formas básicas pueden incluir cargas que van a variar sus propiedades de solubilidad en los diferentes solventes. Por lo tanto, cuando existen compuestos donde el valor pH juega una función importante o determina su estructura química, en este caso la distribución se representa no como un coeficiente de reparto K, sino que se va a representar como un coeficiente de reparto D, que estaría indicando que el soluto que se está extrayendo presenta distintas formas químicas, las cuales dependen del valor pH y pueden alterar su extracción en solventes orgánicos. Aquí vamos a ver el tratamiento matemático. Para explicarlo mejor, vamos a hacer primero la extracción de compuestos de tipo básicos.
por ejemplo, algunas aminas, que pueden ser aminas aromáticas de tipo primario, secundario o terciario. Y también pueden existir algunas aminas de tipo cuaternario. Entonces vamos a decir que las aminas, cuando están protonadas, ¿ya? Vamos a decir que las especies protonadas son significativamente más solubles ya en la fase acuosa, por el hecho de contener una carga. En cambio, estas aminas, cuando se encuentran deprotonadas, se encuentran en su forma neutra, son considerablemente más solubles en solventes orgánicos. Por lo tanto, este coeficiente de reparto D sería la concentración de esta base o amina, que lo voy a tratar como una B, porque le voy a colocar una base, la concentración de la base en la fase orgánica y dividida por la concentración de la base en la fase acuosa. Sin embargo, en la fase acuosa, esta amina o esta base podría estar en dos formas o especies químicas distintas. Se podría encontrar en una forma neutra o deprotonada, o también se podría encontrar en una forma protonada. Y ambas formas serían solubles en la fase acuosa. Sin embargo, en la fase orgánica solo va a existir esta amina en forma no protonada. Ok, por lo tanto, si uno puede representar nuevamente este coeficiente de reparto, sería igual a la concentración de la amina neutra en la fase orgánica y dividido ahora por la concentración de la amina neutra más la concentración de la amina protonada. ¿Por qué? Porque son las dos formas en las cuales se puede encontrar esta amina o esta base en la fase acuosa. Por lo tanto, se expresa la sumatoria de esta concentración. Bien, ahora, como el coeficiente K anteriormente expuesto es igual a la concentración de la base orgánica partido por la base acuosa, el coeficiente de extracción, ¿ya? Y también nosotros sabemos que esta amina, ¿verdad? Es una base que proviene de un ácido conjugado. La constante de disociación ácida puede ser expresada en función de los protones por la base y dividido por la base protonada, donde la constante de equilibrio esta constante A estaría representando la constante de disociación del ácido conjugado de esta base, ¿ya? Según lo que hemos visto en el equilibrio ácido-base. Por lo tanto, el coeficiente de distribución de una amina estaría dado por D, es igual al coeficiente de reparto, por la constante ácida, y esto dividido por la sumatoria entre la constante ácida más la concentración de protones. La expresión matemática o gráfica de esta expresión matemática se representa de la siguiente manera. Acá en el eje X ustedes tienen el valor pH que representa distintos valores de concentración de protones al cual puede estar sometida una amina o una base durante su extracción por solventes. En el eje Y se representa el coeficiente D, que es el coeficiente de reparto en función del valor pH. Y tenemos que a pH es cuando la amina se encuentra protonada, eso quiere decir a pH es bajo su valor pK, por ejemplo, si su pK es de 10, bajo el valor, a pH es bajo 10, se va a encontrar la base evidentemente o eminentemente protonada. Por lo tanto, su coeficiente de extracción va a tender al mínimo. En cambio, a pH 10 se encuentra el 50% de la base a la su extracción máxima corresponderá
a 50%. Por lo tanto, su coeficiente de reparto en función del pH será igual a 0,5. Sobre el valor de pH 10, la amina se encuentra principalmente deprotonada o sin carga en estado neutro. Y por lo tanto, su coeficiente de extracción en función del pH va a tender a aumentar hasta encontrarse un valor constante que va a corresponder finalmente a el coeficiente de reparto en condiciones naturales. Bien, por lo tanto, se puede concluir que si uno quiere realizar la extracción de compuestos básicos, es necesario extraerlos con máxima eficiencia a pH superiores a la constante, al menos logaritmo de la constante ácida, o cuando su estructura esté principalmente en estado neutro o no cargado. Si uno no cumple esa condición, la amina o la base se va a encontrar en estado protonado, en este rango, y por lo tanto su coeficiente de extracción va a tender a 0. O sea, la eficiencia de la extracción va a ser bastante menor. Si uno usa, por ejemplo, un pH 12 para la extracción de esta amina, estaría trabajando a un coeficiente de reparto de prácticamente igual al coeficiente de reparto natural, o sea, igual a 1. Y eso le permitiría tener una gran eficiencia en la extracción. Ahora, para gastar menos solvente es posible también utilizar el sistema de la iteración o extraer varias veces con una cantidad menor de solvente, pero siempre utilizando el D que tenga el mayor valor numérico. Ok, ahora les voy a presentar una pizarra donde veremos cómo se desprende estas ecuaciones. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora un compuesto, una amina, que la vamos a representar como RNH3. ¿Ya? O sea, sería una amina primaria, bastante chiquitita. RNH3. No sé si la ven ahí. ¿Ya? Entonces, este gráfico estaría representando la concentración en el eje Y de acuerdo al valor pH en el eje X. Y aquí estaría, por ejemplo, dada el punto del pK. En este caso sería 5. ¿Ya? Perdón, no, la mina sería el color rojo, perdón. ¿Ya? El color rojo. Entonces, el pK estaría más o menos acá en el pH 10. El pK de la amina sería 10, ¿verdad? O sea, bajo el pH 10, la mayor concentración estaría dado por la amina protonada que se encuentra acá. En cambio, sobre pH 10, la concentración rojo punteada, que representa la concentración de la amina neutra, estaría en la máxima concentración. En el caso de los ácidos, por ejemplo, un ácido carboxílico con un pK igual a 5 en líneas verdes, la especie neutra estaría a pH bastante ácidos bajo el pK y la especie deprotonada o la especie negativa, el carboxilato, estaría a un pH a un pH superior al pK. Por lo tanto, intuitivamente, esto es bastante intuitivo, que para separar por solvente, extracción por solvente, compuestos básicos, uno debe trabajar sobre el valor pK. Al contrario, para extraer compuestos ácidos, debe trabajar a valores de pH bajo el valor pK, ya que ahí se encuentran las especies, las formas de las especies neutras en mayor proporción. Ok, si un compuesto básico puedo representarlo por el K sub B, su constante de disociación, que es igual al KW partido por K sub A, y por tanto el K sub A va a ser igual al KW partido por K sub B. Ok, y ahí estaría representada, ¿verdad?,
ecuación de protonación de una amina, dando la amina protonada, con un K sub A es igual a menos 10. Y en el caso del ácido carboxílico orgánico, R estaría representando un grupo orgánico, un grupo alquilo. Entonces tenemos un ácido carboxílico orgánico que se disocia en carboxilato orgánico más los protones. Ahí le faltó la carga del protón, con una constante ácida de 10 elevado a menos 5. Igual un pK igual a 5. Entonces aquí vamos a ver cómo se calcula esta expresión. ¿Ya? La expresión, aquí está la expresión de la constante, el coeficiente de reparto, ¿no es cierto?, que era igual a la concentración de la base en la fase orgánica partido por la base en la fase acuosa. Y el D estaría representando este coeficiente de reparto en función del valor pH. Por lo tanto, el D de esta base estaría representado por la concentración de la base en la fase orgánica partido por la concentración de esta misma base en la fase acuosa. Sin embargo, dijimos que esta base en la fase acuosa se puede expresar en función de la sumatoria de las dos especies más relevantes. Esto quiere decir la base neutra más la base protonada, o con una carga positiva porque tiene un protón. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser expresar cada uno de estos términos en función de las ecuaciones. Por ejemplo, esta base protonada la vamos a representar en función de la constante de disociación. Aquí estaría. Esta base protonada se disocia en protones más la base neutra. Y esto estaría dado por el K sub A. Por lo tanto, el K sub A es igual a la concentración del protón, de protones por la concentración de la base en fase acuosa y dividido por la concentración de la base protonada, que estaría acá. Y por lo tanto, si yo despejo la concentración de la base protonada, será igual a la concentración de protones por la concentración de la base en la fase acuosa y dividido por el K sub A. Simplemente reagrupo los términos de esta ecuación. Y ahora lo que hago, represento esta concentración de la base en forma protonada en la ecuación anterior. Y me queda de la siguiente manera. Y ahora la concentración de la base orgánica la voy a representar en función del coeficiente de reparto original, donde el coeficiente de reparto original es igual a la concentración de la base orgánica dividido por la concentración de la base en la fase acuosa. Y por tanto, si despejo esta concentración de base orgánica, me queda igual a K por la concentración de la base acuosa. Y esto lo incorporo en esta ecuación. Por tanto, si incorporo esta ecuación verde, este término, en función de todos estos términos, y la parte roja, acá, la concentración de la base en la fase orgánica, me quedaría de la siguiente manera. Aquí. La constante, esta constante, que sería la constante de reparto, o el coeficiente de reparto, sería igual a la base, a la concentración de la base, por la fase acuosa, que viene de acá, de este término, dividido por la base en la fase acuosa, que viene de acá, más la concentración de protones por la concentración de la base, dividido por el K sub A, que viene de esta ecuación, de acá. Ok, entonces uno puede hacer un tratamiento matemático de esto, ¿ya? Ahí se me simplifica todo por la concentración de... Adelante un poquitito. Aquí puedo simplificar siempre la concentración de la base acuosa. En este término de arriba, en este término del denominador y en este otro término del denominador. ¿Ya? Y eso me simplifica bastante la ecuación. Y esta ecuación me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría que K dividido por
el coeficiente en función del pH es igual a el coeficiente de reparto dividido por 1 más la concentración de protones partido por K sub A. Si ahora uno multiplica todo este denominador, estos dos términos del denominador, lo multiplico por K sub A dividido por K sub A. O sea, multiplico tanto el numerador como el denominador de ambos términos. Entonces me quedaría K sub A dividido por K sub A más los protones por el K sub A y por K sub A al cuadrado. Y por lo tanto, aquí puedo simplificar el K sub A en este término. ¿Ok? Y ahora me quedaría, puedo sacar el factor común o el denominador común en este término del denominador. Entonces, el factor común, el término común sería K sub A, y ahora me quedaría K sub A más los protones dividido por K sub A y multiplicado, o todo esto multiplicado por K sub, el K de la constante de reparto, el coeficiente de reparto. Ahora este K sub A pasa al numerador y me quedaría que el coeficiente de reparto K multiplica ahora a la constante de disociación de la base y dividido por la constante de disociación más la concentración de protones. Y ahora, ¿cómo se representa eso? Si yo lo represento en función del valor pH, me da el gráfico que yo les presenté anteriormente en la clase. ¿Ya? O sea, cuando grafico la extracción de una amina o de una base, aquí tengo en este rango de pH, pH ácido bajo el valor de la constante de disociación del pK, vamos a tener esta especie que está protonada y por lo tanto que no se va a extraer y por lo tanto su coeficiente de reparto en función del pH va a ser muy bajo. En cambio, cuando la especie se torna neutra sobre el pH de la extracción, sobre el pH de la constante de disociación, la especie se torna neutra y es capaz de ser extraída en un solvente acuoso. Y aquí está la tarea, graficar el D en función del pH, ¿ya? De un compuesto B cuya constante sea 3, su coeficiente de reparto, y la constante básica sería 10 elevado a menos 4, o sea que su constante de disociación ácida sería 10 elevado a menos 10. Y graficar esto en el rango entre 5 y 14. Bien. Eso sería con respecto a la extracción de compuestos de tipo básico. Así como nos pilló un poquito el tiempo, la extracción de compuestos ácidos la vamos a realizar la próxima clase, el día jueves, y con eso vamos a completar la extracción por solvente de compuestos con características ácido-base, para pasar luego y terminar con la extracción de complejos metálicos, haciendo un cálculo matemático de cómo se pueden extraer metales utilizando la formación de complejos. Ahí extraemos o vamos a utilizar o aplicar el equilibrio de complejos y el equilibrio ácido-base para entender la extracción con solventes o para acomodar la extracción por solvente a nuestra conveniencia. Bien, con eso doy por terminada la clase, siendo las 16:50 minutos. Voy a quedar atento a sus consultas para poder aclarar sus dudas. Por su atención, desde ya, muchas gracias.